Saludos, discípulos de Cristo. En esta ocasión yo tengo el privilegio de presentar para ustedes el capítulo 22 que se titula Enviado Obreros. Hemos estado a través de las semanas estudiando este manual de discipulado que confiamos que cuando se siga cada una de las enseñanzas que están en este libro, seremos grandemente bendecidos como discípulos del Señor, pero también como iglesias, porque podremos traer más personas a los pies de Cristo Jesús. De hecho, el capítulo del que les voy a hablar es una introducción a los siguientes capítulos que nos hablarán acerca del discipulado. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos en la palabra de Dios que una y otra vez Jesús usó parábolas para relacionar el evangelismo con la siembra. Y uno de esos textos que nos recuerda este principio es el de Mateo capítulo 9, verso 37. Donde Jesús dice, rogad al Señor de la mies que envíe más obreros a la mies. Así que, mientras nosotros estudiamos cómo podemos ser mejores discípulos, también tenemos que aprender cómo podemos ser mejores sembradores del Evangelio. Y hoy, en el capítulo que a mí me corresponde presentar, que es el capítulo 22, voy a presentarte 5 etapas de la siembra. 5 etapas que serán después ampliadas y presentadas de una manera más abarcante por mis demás compañeros, colegas, pastores. Pero hoy yo quiero introducirte a esas 5 etapas de manera resumida para que tú te vayas familiarizando con ellas. La primera etapa es la preparación del terreno. ¿Qué significa preparar el terreno? Cuando vemos la vida de Jesús, nuestro Salvador, vemos que Él, en su diario vivir, se acercaba a las personas. Se acercaba a ellas con la intención de hacerles bien. Se acercaba a ellas para suplir sus necesidades. Y eso significa preparar el terreno. Significa hacer amigos, mostrarte amigos como amigo para las personas, para que ellos puedan confiar en ti. Y entonces cuando surja en ellos ese deseo por saber un poco más de Cristo Jesús, tú seas la persona a la que ellos recurran. Quiero compartirte un pensamiento del Espíritu Profecía, el cual dice, así como es necesario preparar el jardín para sembrar la semilla natural, es necesario preparar el corazón para sembrar la semilla de la verdad. Nadie se establece en un pedazo de tierra inculta con la esperanza de que inmediatamente pueda recibir una cosecha. Se necesita hacer una labor diligente, perseverar en la preparación del suelo, la siembra de la semilla y el cultivo de la mies. Del mismo modo se ha de proceder con la siembra espiritual. Así que la primera etapa o el primer paso tienes que recordarlo muy bien. Es preparar el terreno. Siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, eso significa que vamos a alcanzar a nuestra comunidad, vamos a alcanzar a nuestros vecinos, vamos a tratar de derribar barreras que podrían estar levantadas, vamos a tratar de ganarnos su confianza para que entonces en el momento oportuno ese terreno esté preparado para el siguiente paso, que es plantar la semilla. ¿Qué significa plantar la semilla? Plantar la semilla es que una vez que tienes un amigo, no te debes quedar solamente con él hasta ahí, sino que tienes que dar el siguiente paso, que es presentarle la verdad del Evangelio. El Evangelio es la semilla que debe germinar en la vida de estas personas. Y nosotros somos llamados a poder compartir con ellos las buenas nuevas de salvación. Eso es plantar la semilla en la mente y en el corazón de nuestras amistades. También quiero recordarte que el tercer paso consta de cultivar esta semilla que has plantado. Cultivar esta semilla que has plantado significa proveer un contexto para que esta persona pueda crecer en su conocimiento de Cristo Jesús. Yo creo que una manera muy práctica para hacerlo es quizás invitarlo a tu grupo pequeño
O otra manera muy práctica de hacerlo también es comenzar una serie de estudios bíblicos con él o con ella, para que ellos puedan a través de estos estudios bíblicos ir madurando la semilla del evangelio que se ha sembrado en ellos. Así que el tercer paso de esta serie de etapas es el cultivo. Recuerda que el cultivo es irlos madurando a cada uno de ellos para que llegue muy pronto el momento de la cosecha. Hay un pasaje en el que Pedro nos dice que debemos llevar a otros a que se nutran de lo espiritual, y lo espiritual irá creciendo en ellos hasta el punto que estén listos para la cosecha. La cosecha es el cuarto paso. La cosecha significa que después de que se hizo una correcta preparación de terreno, se plantó la semilla del evangelio, se cultivó espiritualmente a esta semilla, entonces ahora la persona está lista para tomar una decisión por Cristo Jesús. Tenemos que hacer las 3 etapas previas de la manera correcta para que la cosecha pueda ser abundante para honra y gloria de Dios. Quiero compartir contigo el siguiente pensamiento del Espíritu de Profecía. Elena G. de White dice lo siguiente: muchos están convencidos de pecado y sienten su necesidad de un Salvador que perdone el pecado, pero están meramente insatisfechos con sus objetivos y blancos. Y si no hay una aplicación resuelta de la verdad a sus corazones, si no se hablan las palabras en el momento debido, invitándoles a la decisión ante el peso de la evidencia ya presentada, los convictos siguen adelante sin identificarse con Cristo. La gente ha de ser instada a decidir precisamente ahora, a colocarse del lado del Señor. Eso es la cosecha. Llevar a las personas a tomar una decisión por Cristo Jesús. Y el último paso es la preservación. La preservación nos habla de que una vez que esta persona ha tomado la decisión de bautizarse, de formar parte de las filas de Dios, ahora ellos se convierten en personas que deben ir y hacer lo mismo para con otros. Cuando nosotros hablamos de la preservación, debemos recordar que es muy importante tener en cuenta lo que Mateo 28:20 nos dice. La gran comisión, enseñándoles que guarden todas estas cosas. La gran comisión nos recuerda que la preservación es importante cuando la persona empieza a practicar las verdades que ha aprendido. Estoy por terminar este capítulo o la presentación de este capítulo y solamente quiero recordarte que debes poner mucha atención, porque para poder tener el éxito que buscamos en la ganancia de las almas, en la predicación del evangelio, es necesario que se respeten estas 5 etapas. Hoy quiero recordarte que no hay atajos cuando se trata de ganar almas para Cristo. Debemos preparar el terreno del corazón. Debemos plantar la semilla de la palabra de Dios. Debemos cultivar el interés espiritual con estudios bíblicos. Debemos cosechar decisiones para Cristo y debemos preservar esas decisiones mediante un discipulado sistemático. Esa es la recomendación del capítulo 22. Y antes de que termine y me despida de ti, solamente quiero recordarte que todo esto es gracias al poder del Espíritu Santo. Porque como lo dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 en adelante, es Cristo quien da el crecimiento. Es Cristo quien logra todo esto a través de la obra que hace en nosotros. Así que yo te invito a que seas un obrero más en la viña del Señor. Debemos trabajar por las almas con mucha oración, con mucho esfuerzo, usando el método de Cristo, el cual Él ya dejó para nosotros. Así que deseo que Dios te bendiga
y que prospere ese esfuerzo que haces todos los días por sembrar la semilla del Evangelio en el corazón de otras personas y tener frutos para la honra y gloria del reino de los cielos. Dios te bendiga.